Muchísimas gracias, Adriana. Muchísimas gracias a todos los que han decidido acompañarnos en este interesantísimo evento con el doctor Ramón Escobar León. De verdad, muchísimas gracias por disponer de su tiempo para compartir la interesante ponencia que nos tiene el doctor Ramón Escobar León. Me permito presentar al doctor Ramón Escobar. Nació en Barquisimeto, Estado Lara, abogado summa cum laude de la Universidad Católica Andrés Bello, magíster en Administración de Empresas de la Universidad Católica Andrés Bello, doctor en Derecho de la Universidad Central de Venezuela, licenciado en Letras magna cum laude de la Universidad Central de Venezuela, diplomado en Historia Contemporánea de Venezuela de la Fundación Rómulo Betancourt y Universidad Pedagógica Experimental Libertador. El doctor Escobar León recibió premio Fundación Procuraduría General de la República al libro La Casación sin Reenvío y premio compartido de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales al libro La motivación de la sentencia y su relación con la argumentación jurídica. Es profesor titular de la Universidad Central y la Universidad Católica Andrés Bello, presidente del Consejo de Apelaciones de la Universidad Central de Venezuela, ex jefe de la Cátedra de Derecho Procesal Civil II en la Universidad Católica Andrés Bello, ex jefe de la Cátedra de Derecho Procesal Civil en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, profesor titular jubilado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central y de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Es profesor activo en el doctorado de la Universidad Central y de la Universidad Católica Andrés Bello. Es profesor en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela. El doctor Ramón Escobar León es autor de los siguientes libros: La demanda, La casación sin reenvío, La casación sobre los hechos, Estudios de casación civil, La motivación de la sentencia y su relación con la argumentación jurídica, El precedente y la interpretación constitucional, y del libro Reflexiones sobre el razonamiento jurídico en el sistema de casación venezolano. El doctor Escobar León es autor de más de 35 trabajos en diversas revistas, abogado en ejercicio, socio fundador del escritorio jurídico ESCG Abogados, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y del Instituto Venezolano de Derecho Social y colaborador del diario El Nacional. Estimado doctor Escobar León, es un privilegio que nos acompañe en esta oportunidad y escuchar sus interesantes disertaciones sobre el tema del lenguaje jurídico en el arbitraje. Muchísimas gracias y tiene la palabra cuando guste. Muchas gracias a ti, Diana, y a la Cámara de Comercio y al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas por brindarme la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas reflexiones que he ido haciéndome yo mismo en relación con el lenguaje común y el lenguaje jurídico específicamente, y ver cómo relaciono esto con lo jurídico y específicamente a lo que haré referencia al final, al tema del arbitraje. Quiero dar las gracias porque estoy viendo aquí entre las personas que ya hay 40 personas que veo que están presentes en esta aula virtual. Aquí hay una cantidad de exalumnos míos, de grandes amigos que están aquí presentes. No los puedo mencionar a todos porque son muchos. Los iré nombrando en la medida que esto vaya avanzando. De muchos de ellos he recibido muchas enseñanzas y muchas contribuciones en mi vida de profesor universitario. Lo que voy a decir aquí, no pretendo ser el dueño de la verdad. Yo voy a hacer algunas recomendaciones, voy a hacer unos planteamientos teóricos, algunas reflexiones de orden teórico, algunas recomendaciones prácticas, sí para entender que lo que yo diga es la verdad, que la gente tiene que hablar y escribir como yo lo digo, son simples recomendaciones, cada cual habla como lo considere mejor. Simplemente me voy a referir a algunas reglas que yo creo que son fundamentales para que podamos hablar y expresarnos con claridad. Una cosa que siempre digo cuando voy a hablar de la importancia del tema es que Andrés Bello decía, nuestro gran y querido y recordado Andrés Bello, que la gramática es el medio de que disponemos para conocer el alma del hablante. Y si el lenguaje es expresión del pensamiento,
Y la gramática es el instrumento que disponemos los hablantes para conocer el alma de quien habla. Entonces, cuando se violentan las reglas de la gramática, nosotros podemos escudriñar un poco cómo está el alma que así habla, de la persona que así habla. Eso viene a cuento porque me voy a detener más adelante en el tema de la neolengua. Cuando nosotros vemos a los dirigentes políticos de Venezuela, y ahora hay un movimiento en España que desgraciadamente va en el mismo camino que lidera Pablo Iglesias, que empeñan en hablar mal y atropellar las reglas del idioma, nosotros estamos viendo que hay una perturbación intelectual en la persona que habla de esa manera. Yo voy a hacer una cita de Andrés Bello que corrobora lo que estoy diciendo. Esto no es una reflexión original, eso lo extraigo yo de mis lecturas de Andrés Bello. Lo primero que hay que decir, yo voy a referirme al idioma y a nuestra cultura, a la neolengua, a la manipulación verbal, al lenguaje y a la mentira, al estilo del lenguaje común y sobre todo al estilo jurídico, que es el que más nos interesa. Voy a tener muy a la mano este libro fundamental que publicó la Real Academia Española. Voy a referirme a la creación, a la utilización de los dialectos extranjeros como una expresión que se utiliza mucho en el periodismo dominicano, a lo interno, que se ha estado poniendo de moda y que no es recomendada por la Fundeo. Me voy a referir a eso. La creación de conceptos jurídicos novedosos y revolucionarios, como por ejemplo el traidor a la patria, la ponencia conjunta, la noción de desacato, el hecho notorio comunicacional, cómo eso se ha ido formando gracias al lenguaje jurisprudencial revolucionario. Bueno, al lenguaje que debe utilizarse en el arbitraje para de ahí extraer unas reflexiones. Lo primero que hay que decir cuando nos introducimos en este tema es que nosotros tenemos un compromiso cultural con nuestra lengua, no solo porque aquí nosotros, este es el país de Andrés Bello, sino porque nosotros pertenecemos a la cultura de Miguel de Cervantes. Y Don Quijote de la Mancha representa una de las glorias de la literatura universal. Y es una forma de proteger y potenciar el lenguaje común que hablamos todos, que es el español. Entonces, cualquier referencia de arranque tiene que tomar como punto la lectura de Don Quijote. Y muy brevemente lo voy a decir porque es importante cuando se aborda el estudio del lenguaje partir de lo que nos aportó Miguel de Cervantes. Y muy sencillo, la creación lingüística, la creación de lo que es la llamada novela moderna, el enriquecimiento del lenguaje, el uso de las metáforas, todo eso lo repotencia Cervantes en su narrativa, con una advertencia muy importante, y es que entre los dos Quijotes, el primer Quijote y el segundo Quijote, medio un espacio de tiempo de 10 años. El primer Quijote es un lenguaje sencillo, claro y preciso. En el segundo el Quijote, 10 años después, que se publica en la época del barroco español, es un estilo barroco, enrevesado, más complicado, más difícil de captar. Nos pone de frente a los dos estilos. El estilo de la sencillez y el estilo barroco, enrevesado, complicado, con frases subordinadas, innecesarias frases subordinadas. Y entonces, de Don Quijote y de Miguel de Cervantes tenemos que pasar en el tiempo, irnos al otro polo, que es la actualidad más reciente, y llegar a Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges decía, y los invito a que lean una entrevista que le hizo Joaquín Soler Serrano, que fueron dos, una antes del Cervantes y una después del Cervantes. Yo me refiero a la primera, que está disponible en YouTube. Jorge Luis Borges, entrevistado por Joaquín Soler Serrano en el programa A Fondo. Ahí le van a aparecer las dos entrevistas, una en blanco y negro y la otra a colores. Vean las dos, pero comiencen por la primera, que es la que le hacen a Jorge Luis Borges
antes de obtener el premio Cervantes. ¿Por qué esta entrevista es muy importante? Porque Jorge Luis Borges explica que cuando él comenzó su vida de narrador, de escritor, de gran escritor que fue, quizá uno de los más importantes escritores de la historia de la humanidad, él comenzó con el estilo barroco. Él decía que ese estilo, lo dice en esa entrevista, es un estilo pedante, complicado, enrevesado, difícil de seguir. Él lo abandonó y se enganchó con el estilo de la frase corta, frases que no pasan de 25, 30 palabras, párrafos que expresan una sola idea, y esta es la huella que queda en el libro El estilo de la justicia, que lo vamos a ver más adelante. Frases construidas con palabras del uso común. Y cuando él está escribiendo esas frases cortas, cargadas desde el punto de vista de la fuerza semántica, él se hacía mentalmente un cuadro semántico. Y construía un cuadro semántico con un grupo de palabras para ver cuáles son las palabras que significan lo mismo y cuál escogía. La más sencilla, la palabra del uso común. Y esto lo dice Cervantes también en uno de los prólogos a Don Quijote. Y es siempre entre dos palabras, una compleja y enrevesada y una clara y sencilla, siempre usar la expresión clara y sencilla. Y esto es muy importante para el lenguaje jurídico. Entonces, la gran referencia son nuestro Andrés Bello, nuestro Miguel de Cervantes y nuestro Jorge Luis Borges. Algo interesante, yo tengo un trabajo escrito, no lo voy a leer porque yo soy lo que piensa que una conferencia o una charla o una conversación en vivo, en físico, presencial, ponerse a leer ya es aburrido. Imagínense que yo me ponga a leer aquí ante ustedes un trabajo que yo tengo escrito, pues se van a ir de la sesión, por supuesto, y no los culpo. Entonces yo voy a tener este trabajo como referencia, pero voy a ir más bien haciendo mis comentarios en la medida que vamos avanzando. Entonces, cada palabra, la más sencilla, que es la que voy a usar, en unas oraciones cortas, frases cortas, no mayores de 20 a 30 palabras, es más o menos lo que recomiendan los expertos. Yo he invitado a Ramón Hernández, no sé si se ha incorporado, el gran periodista venezolano, que es el autor de la Guía de Estilo del Nacional, que yo le recomiendo muchísimo porque tiene recomendaciones muy prácticas y útiles a los venezolanos, que da esa recomendación borgiana de la frase corta y usar mucho el punto y seguido, como lo hacía de manera magistral Albert Camus. Yo los invito a que lo lean. La edición en francés o la edición en español o en castellano, para mí son sinónimos. Podemos explicar eso un poco más adelante, si es español o es castellano. De una vez digo que es sinónimo, más adelante podemos explicar cuáles son los matices, si usamos una o la otra, cuál es la que más conviene. En todo caso, esta frase muy cortas que se usan en el español están referidas mucho a la cultura y a la idiosincrasia de los venezolanos, a nuestro dialecto, al dialecto de los venezolanos. Y aquí aprovecho para hacer una aclaratoria muy importante a propósito del lenguaje y la cultura. Los hispanohablantes, es decir, nosotros tenemos una gran ventaja sobre, por ejemplo, los brasileños, los que hablan portugués. Y es que tenemos la Real Academia Española. Y la Real Academia Española, de una manera muy hábil, ha ampliado el campo de trabajo con todas las academias de la lengua de todos los países que hablamos español. Y por eso es que acaban la semana que viene de presentar una sesión virtual con todas las academias, la venezolana incluida, presentaron el diccionario panhispánico de términos jurídicos, que recoge
todas las palabras en español con contenido jurídico según los países que hablamos español. Y tiene este libro del estilo de la justicia, que es fundamental, que se da la mano con el diccionario. ¿Por qué? ¿Y por qué esto es importante? Porque de lo que se trata, y el esfuerzo que están haciendo exitosamente todas las academias, es que los que hablemos español y los que hablamos y los que somos abogados, utilicemos un lenguaje que sea comprensible por un español, por un mexicano, por un argentino, por un colombiano, por cualquier persona que hable nuestra lengua. De manera que si Mario Vargas Llosa o Camilo José Cela publica un libro en España, ese libro perfectamente se vende en América Latina sin hacerle ningún tipo de ajuste, porque tenemos un lenguaje común que es cada día más común, gracias al trabajo de las academias. Y esto es muy importante, a diferencia de lo que pasa con los que hablan portugués, que cuando César Amago va a publicar un libro en Brasil, el editor le dice, no, pero es que yo tengo que adaptar tu libro al portugués de Brasil. Saramago dice, bueno, eso no lo voy a permitir yo. Yo voy a permitir que me toquen mi portugués. Pero es porque el dialecto de Brasil es distinto al de Portugal. Nosotros los latinoamericanos tenemos nuestro propio dialecto. Por ejemplo, los caraqueños nos comemos las eses, y la mayoría de los venezolanos. Nosotros tenemos ese problema fonético, que hay gente que lucha, por ejemplo, en la escuela de letras lo exigen mucho cuando se hacen exposiciones orales. Cuidado con comerte las eses. Me voy para Caracas a comerme un pescado. Bueno, eso no, así no debemos hablar. Por ejemplo, el lenguaje culto no debe hablar así. Pero eso es nuestro dialecto. ¿Es eso bueno o eso malo? Yo creo que eso es la forma como nos expresamos. Pero mientras respetemos las reglas gramaticales, bueno, la fonética funciona de esa manera. Pero siempre cuidando el lenguaje culto, no comerse las eses. Ahora, tenemos un patrimonio común, que es la lengua, y tenemos una riqueza adicional que ahora el que escriba un dictamen jurídico, una sentencia en España, un venezolano lo va a entender y cada día va a ser más fácil. Y si hay un término que no es el que se usa en su país, tenemos el diccionario panhispánico del español jurídico, que está disponible en línea. De manera que la posición de nosotros en lo que a la lengua se refiere es una situación de privilegio y por eso es inaceptable cuando se habla mal. Y ahora paso al otro punto, la neolengua. Punto importantísimo, por lo menos desde mi punto de vista. La neolengua. Después que se promulgó aquí esta constitución, la constitución de 1999, la tengo aquí. Hay un artículo que le sirvió de base al académico de la lengua del Bosque para decir, es el artículo 41. No lo voy a leer porque se va a ir media hora leyendo, pero este es un artículo muy importante de tener a la mano. El que búsquenlo por favor, porque están en sus casas o en sus oficinas, supongo que en sus casas porque hay una cuarentena que se ha radicalizado, pide que uno circule. Busquen por favor este artículo para que lo vayan leyendo y vean con más claridad lo que yo pretendo decir. Fíjense, la Academia de la Lengua Española publicó un estudio, el académico del Bosque, Ignacio del Bosque, sobre este artículo y el resto de la Constitución para decir que la Constitución venezolana de 1999 es la que habla el peor español, donde se usa el peor español, a diferencia de la Constitución española de 1978, donde se usa un excelente español o castellano, donde el lenguaje es muy preciso. Y esto es muy importante, voy a educar, la utilización de los códigos. ¿Por qué? Porque que los textos jurídicos estén bien escritos, porque Stendhal decía, el gran escritor francés del siglo XIX, que él, cuando iba a escribir todos los días, él escribía con una gran disciplina todos los días,
como lo hacía Carlos Fuentes o García Márquez o lo hace Vargas Llosa. Los grandes escritores, lógicamente, pueden tener el chispazo y la inspiración ocasional, pero tienen una disciplina muy severa de trabajo. Stendhal era uno de ellos. ¿Qué decía Stendhal? Que él, antes de ponerse a escribir, agarraba el Código Civil francés y se pasaba 15 minutos leyendo, por lo bien escrito que está. Un gran ensayista venezolano, que ahorita lamentablemente tiene problemas de salud, Armando Rojas Guardia, uno de los grandes poetas del momento, y un gran ensayista, les recomiendo que lo lean mucho. Él nos dijo a nosotros en un curso que hicimos con él sobre Jorge Luis Borges, que él precisamente decía que él se inspira leyendo Jorge Luis Borges. Y una recomendación que me hizo a mí el doctor Oscar Palacio Herrera, cuando yo estaba haciendo el doctorado en la Universidad Central, que yo lo veía todos los días leyendo los clásicos del derecho. Él tenía una colección de clásicos que eran de él, que la llevaba a todos los lugares donde él iba a trabajar. Cuando cambiaba de trabajo, él fue director del Nacional y se llevaba sus libros. Sino que yo leo 15 minutos diarios de un clásico. Lanzo la mano y agarro el tomo que sea al azar y paso 15 minutos leyendo un clásico, a poner a Capitán. Yo incluyo los casos con uno que yo leo mucho, que es Carneluti y a Calamandré. A mí me gusta mucho leerlo a ellos, porque la lectura del clásico te va dando vocabulario y te va dando capacidad de síntesis. Bueno, esto es lo que hacía Stendhal leyendo el Código Civil francés. Pero tú no lo puedes hacer con la Constitución venezolana, porque es una Constitución muy mal escrita. Y voy con el artículo 41. Aquí se ha puesto de moda, incluso en el lenguaje académico, incluso uno lo ve, profesores universitarios, políticos de la oposición, con credenciales académicas y universitarias. Eso a mí me llama mucho la atención, lo que ocurre, que desdoblan el lenguaje. Hay una campaña de la Real Academia, de la Fundeo. Yo les ruego que sigan la cuenta Twitter de la Real Academia Española. Les pueden hacer ustedes preguntas. Yo cuando puedo le hago preguntas sobre dudas que uno tiene y ellos la aclaran en más o menos 24 o 48 horas. No se desdobla, no se puede desdoblar. Hay infinidad de trabajos. Cuando yo me dirijo al público, salvo en situaciones excepcionales, un auditorio donde hay más mujeres que hombres. Entonces ahí se justifica. Pero en una situación normal, cuando el sustantivo no es marcado e incluye ambos géneros, tú lo desdoblas. Venezolanos, estoy incluyendo a los hombres y a las mujeres. A los abogados aquí presentes, por definición, amparados en el principio de la economía del lenguaje, ese sustantivo incluye los dos géneros. Esto es una regla de toda la vida en nuestro idioma. Pero con la Constitución de 1999 y con el lenguaje de Hugo Chávez y con su capacidad de comunicador excesivo y de mucha presencia en los medios, comenzó en Venezuela, y solo existía antes, esto que se llama el desdoblamiento agresivo del idioma en violación del principio de la economía del lenguaje, que dice que el lenguaje no se desdobla, que cuando yo uso un sustantivo genérico no marcado, incluyo los dos géneros. Y aquí pasa otro punto. Bueno, entonces, primera regla de la neolengua, el desdoblamiento. Esto uno puede caer mal. Es mi deber decir lo que pienso, no puedo decirlo algo distinto a lo que pienso. Puede caer mal porque yo sí he apreciado, me gusta observar lo que está ocurriendo con el idioma, que hay una tendencia a desdoblar. Es decir, hay una tendencia a que el gran ganador en el manejo de la lengua es el movimiento chavista. Y eso está ocurriendo en España con el discurso político del señor Pablo Iglesias, que pretende repotenciar aún más el desdoblamiento que impuso en Venezuela Chávez. Esto es muy doloroso decirlo. Y cuando uno ve amigos de uno en ese empeño en desdoblar, bueno, estamos muy mal en cuanto a un logo como es defender el idioma. Hasta eso lo vamos a perder.
por comodidad. Hay algo que es la exacerbación del desdoblamiento gramatical. La academia en sus tweets ha fracasado, porque incluso en el mundo universitario, de cierto nivel universitario, uno lo observa. Es el uso de la arroba para sustituir una palabra. Todos, y en vez de poner, sustituyen la O por el signo arroba. Eso no es un signo lingüístico. Entonces la academia le dice a los que están usando eso así, mal usado, dicen, ¿cómo lo pronuncias? Pero para eso tenemos una letra. No, tú no incluyes los dos géneros, atropellando el idioma, sustituyendo una letra por un signo que no tiene una significación, que no tiene ningún significado, y sobre todo que no tienes cómo pronunciarlo en esa palabra. Entonces, en Argentina buscaron los hablantes de la izquierda una cosa que es el todes, porque aquí se han manipulado que esto es una forma de integrar a la igualdad de género, pero dándole las mismas oportunidades que el hombre, no es atropellando a la mujer, creando un país de iguales en todo sentido, no que una mujer de la oposición tenga menos derechos que una mujer del régimen, que todos, esa es la inclusión que uno desea, no irresponsablemente decir yo soy igualitario porque estoy atropellando la lengua y te estoy incluyendo, cuando el idioma por definición te incluye en el sustantivo genérico no marcado. Esto entonces es otra reflexión que quiero compartir con ustedes. La neolengua, hay otras palabras, yo me puedo pasar aquí mucho tiempo, pero voy a acelerar un poco el ritmo. Cuando una palabra se incorpora al elenco de palabras que integran esa lista que es la neolengua. Muy sencillo. Cuando se rompe la relación entre el significante y el significado de las palabras. Cada palabra tiene un significante y un significado. Si yo veo una mesa, una silla, o un taburete, una mesita, una plancha de madera con 4 patas, esa es la imagen mental que yo tengo, y yo la expreso con la palabra mesa. Entonces el que me oye cuando yo le digo mesa, él inmediatamente la relaciona con esa imagen mental, que es el significado de la palabra. Pero cuando esa relación se rompe, porque yo tengo el significado de patriota y le cambio el significante, esa palabra que nace de esa distorsión semántica pasa a ingresar al terreno de la llamada neolengua. Y el ejemplo de patriota es el mejor, porque todos lo tenemos a la mano. ¿Cuál es el significado de patriota? Bueno, una persona, el mariscal Antonio José de Sucre. El padre Germán González Oropesa, el padre jesuita Caroliño Germán González Oropesa, y el padre jesuita Pablo Ger, ya fallecidos, que Rómulo Betancourt los condecoró con la Orden del Libertador porque fueron los asesores de la comisión que negoció con el Foreign Office británico lo que terminó siendo el Acuerdo de Ginebra. Estos son patriotas que con su inteligencia y sus investigaciones de los mapas de nuestro país pudieron construir una argumentación jurídica y política para obligar a los británicos a firmar el Acuerdo de Ginebra, que es la salvación que tenemos los venezolanos para que no nos terminen de quitar el Esequibo. Espero que eso no ocurra. Entonces estos señores, que hay que recordar, los sacerdotes jesuitas Germán González Oropesa y Pablo Ger, son patriotas. Por lo menos es la idea que tuvo Rómulo Betancourt para darle la Orden del Libertador. Una persona que con su esfuerzo y su sacrificio ha hecho contribuciones notables al país. ¿Para quién es el patriota? Un señor de un colectivo, un señor que representa una ideología y una posición política agresiva contra el resto de la sociedad que no piensa así. Ese es el patriota. Los señores de la Academia de Ciencias Físicas y Matemáticas
son traidores a la patria, en esta distorsión de la neolengua. Entonces, cuando se rompe este equilibrio, la palabra va adquiriendo un significado distinto. Entonces, para un hablante culto, un universitario, tiene muy claro lo que significa ser patriota. Pero para un miembro de un colectivo, un radical de estos que andan con una camisa roja por ahí, que es uno de los signos de la discriminación, bueno, patriotas son los que asumen esa conducta. Esta es la neolengua. Este es el mejor ejemplo que se puede conseguir sobre la neolengua. Hay varias cosas que se pueden decir, pero no quiero extenderme. Aquí hay muchas cosas que voy a omitir. Yo con mucho gusto, este trabajo, yo se va a salir publicado en un libro que está editando el profesor Alan Brewer Carías, que recoge una serie de ponencias y trabajos sobre las transformaciones del derecho debido al COVID-19, pero yo lo estoy ampliando porque es un trabajo que está en evolución. Tengo que saltarme alguna serie de cosas porque quiero caer en lo de la manipulación verbal antes de llegar a lo jurídico. La manipulación verbal. Fíjense una cosa. En las sentencias, y ya pienso meterme en lo jurídico, en las sentencias de la Sala Constitucional, ustedes pueden leer la del desacato, las últimas de DirecTV, todas estas sentencias tienen un rasgo muy curioso en lo que a la utilización de los verbos se refiere. Y es que conjugan los verbos mal para evadir el razonamiento jurídico, la motivación. Y tengo que hacer una advertencia. Fíjense una cosa. El verbo haber, que desde Andrés Bello se nos está diciendo, en el trabajo tengo la cita, no la voy a leer por razones de tiempo, la maravillosa cita de Andrés Bello sobre el verbo haber, unas reglas que han permanecido invariables a lo largo de los años y tanto de hoy bien. El verbo haber es un verbo difícil porque es un verbo impersonal que carece de sujeto. Entonces, como el verbo carece de sujeto y el hablante está acostumbrado a concordar el verbo con el sujeto, y al no haber sujeto porque es impersonal, pluraliza el verbo. ¿Y qué ocurre? Hubo muchas fiestas durante el fin de semana. Entonces, ¿qué se dice? Hubieron muchas fiestas durante el fin de semana. Entonces, esto en Colombia no ocurre. Porque cuando se graduó en primaria sabe muy bien que el verbo haber, ese difícil verbo es el verbo impersonal, carece de sujeto y yo no lo puedo pluralizar, salvo en los casos excepcionales que funciona como verbo auxiliar. Y esto lo explica muy bien la última edición de las reglas de la gramática, pero siguiendo siempre las reglas de Andrés Bello. Esto es lo que es interesante. Son reglas, no es que eres conservador, es que son reglas que no van a cambiar, como las reglas de los principios matemáticos. Entonces, hubo dificultades. Aquí hay un ejemplo que yo saqué de la gramática. Se dice, había suficientes pruebas en el expediente. Había suficientes pruebas en el expediente. ¿Cómo se dice aquí? Habían suficientes pruebas en el expediente. Inmediatamente se pluraliza el verbo. A ver. Entonces, si esa sentencia o ese laudo arbitral lo está leyendo un español o un colombiano que se cuidan mucho de esto, dicen, bueno, pero estos señores, ¿cómo pueden tomar una decisión si no dominan algo tan importante como es saber que el verbo haber no se pluraliza? Yo no puedo decir, había muchas pruebas en el expediente. Bueno, esto es simplemente cogerse todos los días 5 minutos, curiosear la gramática, ver cómo funcionan los verbos, y si el verbo es el músculo, el núcleo de la oración, ¿cómo lo voy a vapulear y a tiranizar con un mal uso y un mal empleo del mismo? Eso no se puede hacer.
Entonces, pero cuando esto va a la sentencia es gravísimo. Pero hay algo todavía más grave, que es que se razona en subjuntivo y en modo conjetural y condicional. El lenguaje jurídico, como con las palabras se juzga, el juzgador, bien sea un juez o bien sea un árbitro, no puede conjugar los verbos en condicional, de manera dubitativa. Tiene que ser de forma asertiva. Entonces, en el terreno de la manipulación de los verbos, hay mucho material para quien quiera hacer una investigación de las sentencias de los últimos años en donde se afectan los derechos ciudadanos. Vamos a ver cómo se está afectando el uso de los verbos. Rápidamente, el estilo jurídico. Según mi reloj, yo tengo más o menos 38, 37 minutos hablando. Voy a referirme para abrir el espacio a las preguntas y las respuestas. El estilo jurídico, y esto es común a las sentencias y a los laudos arbitrales. El otro día yo estaba hablando con un amigo que yo quiero y admiro muchísimo, que es Roger Farrell, que es un hombre fundamental para el arbitraje en Venezuela, porque es el gran promotor del centro de arbitraje CETCA, el otro gran centro de arbitraje que tenemos en Caracas. Sin Roger Farrell, yo creo, no se habría nunca establecido, inaugurado e impulsado ese centro de arbitraje. Él es un hombre admirable, americano, que fue presidente de la General Electric aquí, que está muy bien acomodado económicamente y decidió quedarse en Venezuela a vivir pese a la crisis y con un compromiso con el país que yo valoro mucho como venezolano. Decía, mira, es que los laudos tienen que ser de 2 o 3 páginas. Yo quisiera que esto promovía un evento, un foro que se va a hacer en homenaje a él en el CETCA, que debería ser un foro que participe también la Cámara de Caracas, porque Roger Farrell es un valor del arbitraje de todo, no solamente de un sector. Y él decía, no, Roger, eso no creo que sea posible, porque el problema que tenemos los abogados venezolanos, aquí hay varios amigos míos que saben cómo pienso yo, porque han sido mis alumnos. Ahí estoy viendo a Ramón Alvins, estoy viendo, ¿a quién más? Pues aquí está viendo a, bueno, este no es mi alumno, sino mi amigo y compañero de reflexiones, que es Luis Melo, mi compañero de grabación José de Oliveira, Juan Alberto Castro. Bueno, quienes han sido mis alumnos saben que yo pienso que el lenguaje jurídico tiene que ser muy concreto, que el modelo, por ejemplo, para hacer los recursos de casación que yo menciono, es Osvaldo Lafayette, que hacía denuncias de casación de 2 páginas, no de 40 páginas, y que tenemos que ir a eso, al lenguaje jurídico sencillo. ¿Y cuál es el problema que tenemos en lo jurídico? Tanto en el arbitraje, como en la jurisdicción ordinaria, como en la redacción de escritos jurídicos, dictámenes, demandas, recursos, es el siguiente. Borges decía, como lo dije al principio, que el lenguaje barroco es un lenguaje que a él no le gusta. El libro de estilo de la justicia, mucho tiempo después, dice exactamente lo mismo. Y aquí hay capítulos enteros que yo se los voy a resumir. El lenguaje jurídico tiene que apartarse de lo barroco. Frases cortas. Frases de, como dije al principio, entre 20 y 30 palabras. Sujeto, verbo, predicado, un complemento directo o 2 complementos directos y punto y seguido. Punto y seguido. Las frases subordinadas, evitarlas y usarlas solamente en lo que sea necesario. Cada párrafo, una idea. No 2 ideas por párrafo. Se corta el párrafo, 40 líneas. El manual de estilo es nacional, tiene una recomendación que a mí me gusta mucho. Y yo la voy a leer muy rápidamente. Una frase muy larga casi siempre puede ser reemplazada por varias frases cortas. Punto y seguido. Es un recurso
que le da mayor dinamismo al texto y resulta más atractivo para el lector. Una fórmula básica para no incurrir en la hipersubordinación es evitar formas de enlace como lo cual, con lo que y similares perfectamente sustituibles por un punto y seguido. Otra técnica es usar los dos puntos cuando quieres enfatizar una idea. Sin lo cual, lo que uno lo usa mucho. En vez de poner el lo que o lo cual, que no ayuda, pon un punto y seguido. Entonces, si vamos a leer y si queremos estar seguros que lo estamos haciendo bien, bueno, tenga a la mano como modelo un texto de Jorge Luis Borges para que veas el uso del punto y seguido, o de Azorín, que se hizo eco de una frase acuñada por Baltasar Gracián que decía: lo bueno, si breve, dos veces bueno. Por eso que Azorín se caracterizó también por las frases muy cortas. Ustedes me pueden decir, bueno, pero Mario Vargas Llosa escribe frases largas. Sí, eso es verdad. Son frases largas, pero con un manejo impecable de la puntuación y del vocabulario. Es un maestro. Y no es que son tan largas como las que uno ve aquí en el mundo forense, que son unas... Yo veo frases de 40 líneas, de 80 líneas, y yo veo frases entonces, ¿qué dice José Balsa? Uno de los grandes narradores de nuestra lengua, de nuestro país. Leonardo Palacio, promotor de este evento, a quien le agradezco mucho que yo esté hablando aquí, se lo debo a él. Hicimos juntos un curso con José Balsa sobre Don Quijote y Cervantes. Y nosotros estábamos leyendo en voz alta un texto literario. ¿Dónde el escritor pone el punto? Como te lo mandé, la respiración. Una buena regla. Entonces tú estás leyendo tu propio texto y dices, bueno, ¿dónde yo pongo lo leo? Y ves dónde puedes respirar. La respiración te va dando el punto. Ahora, si yo tengo que leer un párrafo de 80 líneas, bueno, pierdo el aliento. Pierdo el aliento. Eso es contra natura. Eso no debe ser. Ahora, ¿qué ocurre con este exceso de barroco jurídico? Que el libro del estilo dice todo esto. Frases cortas, cuenta las palabras, cuidado con las preposiciones mal usadas, cuidado con tiranizar el sustantivo con un adjetivo que se vuelve un tirano. Porque Vicente Huidobro, un gran poeta chileno anterior a Pablo Neruda, decía: el adjetivo que no añade mata. Otros te van a decir, eso no es tan verdad. Hay grandes adjetivadores como Mariano Picón Salas. Para algunos, junto con José Rafael Pocaterra, que lo puedes ver en Memorias de un venezolano de la decadencia, son escritores con un uso magistral del adjetivo. Pero el adjetivo debe evitarse. Usarlo solamente con gran precisión cuando añada, no cuando reste. Y lo que no se puede hacer es tiranizar el sustantivo con el adjetivo. Entonces son reglas que uno tiene que las tiene que tener muy presente a la hora de los escritos jurídicos. Ahora, ¿qué pasa? Además de este exceso de lenguaje rimbombante, de pleonasmo y de circunloquios, y eso lo veo yo en la universidad, se empiezan con una cosa que se llama la metodología, que son dos variantes, las reglas APA y las de la Universidad de Chicago. En una tú metes la cita en el medio, o entre paréntesis, dentro del texto, la otra hace un llamado y cita al pie de página. Lo importante con esto es que cualquiera que sea la metodología que vas a utilizar, tú siempre seas consistente con ella, haya continuidad metodológica. Pero ¿qué ocurre? Ambas reglas, ambos métodos de cita te dicen a ti, tú no puedes hacer cita dentro del texto de mayor de 40 líneas. Eso es universal. Eso está en el Blue Book también. En cualquier parte, eso es universal. No, tú agarras una sentencia o un trabajo de investigación y tienes citas de 2 y 3 páginas. De 2 y 3 páginas. Yo cuando soy tutor de alguien y me vienen con esa cita, digo, por favor,
dos cosas. Primero, la cita no puede ser mayor de 40 líneas, pero lo importante es que tú con tus propias palabras puedas resumir lo que dice esa cita feliz que tú quieres traer acá en 40 líneas. Tiene que ser muy feliz. Tiene que ser una cita de Ulpiano, que no hacía citas, tenía pensamientos precisos, pero tiene que ser una cosa así, de ese tamaño, para que tú puedas hacer una cita tan larga. Lo ideal es que tú, si es una cita tan larga, si es una frase feliz, sí la metes, por supuesto, 3 o 4 líneas. La metes, pues es una frase feliz, y no la sacas de contexto. Pero sí, pero lo que debes hacer es tomar ese texto y expresar, parafrasearlo con tus propias palabras resumidamente. Como bien dice Francesco Carneluti, entonces pone la página donde sale la idea para cumplir con la fuente, con las reglas, las precisas reglas de la fuente. Pero debes en tus propias palabras internalizar lo que el hombre está transmitiendo y que tú quieres reproducir. Y si puedes o quieres, para ser todavía más serio con la fuente, poner la cita al pie de página. ¿Qué es lo que ocurre aquí con esta sentencia? Te ponen citas de una sentencia del Tribunal Constitucional Español, otra de Colombia, o lo que dijo no sé quién, y empiezan a construirte páginas y páginas y páginas de citas de personas que tú no sabes si están tratando el problema que constituye el tema decidiendo de esa decisión. Bueno, ahí se van 30 o 40 páginas en citas que nada aportan a la argumentación de la decisión judicial o del laudo. Entonces, yo creo que aquí hay que buscar un método, y eso va a depender mucho de las universidades, de cursos de adiestramiento, para que la gente no se apoye en esa conducta facilista, que es copiar y copiar y copiar y pegar. Eso dificulta y hace más engorroso el lenguaje jurídico. Y muchas de esas citas que se traen, pues no cumplen con las reglas de la sencillez en la expresión hablada. Yo tengo aquí, bueno, sí, por aquí me están diciendo algo, mi buen amigo. Claro, no estoy diciendo que no vas a citar, ¿no? Me está diciendo por aquí, pero no sé si fue en el WhatsApp, pero me acaba de llegar un mensaje interesante de Leonardo Salazar. O sea, ponla en el chat de acá para que todo el mundo la lea, por favor. Bueno, ahora no sé si fue... no, estar aquí, ya la voy a leer. Indicar la fuente es el respeto del derecho de cita en materia de derecho a autor. Exacto. Tengo que hacer la cita. Gracias por la aclaratoria. La cita del autor. Pero yo puedo parafrasear a ese autor. ¿Qué fue lo que enseñó Carneluti? Que posiblemente Carneluti se inspiró en un romano. Entonces tengo que remontarme. Carneluti dijo esto, tal cosa. Concepto de la acción. Lo defino, que lo ha definido muchísima gente. Entonces abajo pone el llamado y pone la fuente precisa de dónde salió esa idea. Ahora, ¿qué pasa cuando la idea la comparte un gentío y tú la internalizas? Gracias, profesor Reyes Umeta, por su pregunta, porque me hace incluir un punto que para mí es fundamental y sobre todo oír la opinión de ustedes. Porque, como dije al principio, yo puedo estar equivocado. Yo lo que estoy dando son mis propias reflexiones, producto de mi propia experiencia. Pero Leonel Reyes Umeta le digo lo siguiente, que me escribió por el chat y lo agradezco. Si yo internalizo un concepto que todos los abogados conocemos, jurisdicción, por ejemplo, la naturaleza X, el que se les ocurra, ya, es una definición de cultura, de calamandré, de clovenda, de tal. Entonces tú la estás leyendo desde que estás en la universidad, ya tú puedes construir tu propia definición, que no es tuya, que tiene detrás de esa definición hay una historia de 20 siglos. Entonces tú ya estás en capacidad de construir tu propia reflexión. Y a partir de ahí de especular, y caemos en el terreno del ensayo jurídico.
porque aquí se llama ensayo a todo. Yo mismo llamo ensayo a muchas cosas que posiblemente no calcen en la noción clásica de lo que es el ensayo. Y tengo que decir, ¿qué es el ensayo? El ensayo es una reflexión original que se pretende hacer sobre un tema sin pretender agotarlo. Yo soy la materia de mi libro, decía Montaigne, Miguel de Montaigne, el sumo pontífice en materia de la ensayística. En Venezuela, ensayistas está José Balsa, Mariano Picón Salas, Armando Rojas Guardia, grandes ensayistas. En el mundo del derecho, el terreno de la ensayística lo está recorriendo Román José Duque Corredor, que es muy interesante el ejemplo de él porque él es abogado, los otros no son abogados, pero la regla es común para todos. ¿Cuándo ya estás tú en capacidad, como hizo Máximo Severo Giannini con muchos de sus libros? Libros sin citas, algunos trabajos del gran maestro Puig Brutao, que llegas a un nivel ya de experiencia, incluso de sapiencia, que ya tú te conviertes en eso que se llama la autoridad en cierta materia. Entonces tú puedes escribir una reflexión propia a través del aparataje conceptual que tú posees porque has venido internalizando y plasmar una reflexión en 2, 3, 4 páginas y caes en el terreno del ensayo. El género más difícil, porque un género que es a partir de tu pensamiento. La investigación científica, a la que alude Reyes Umeta en la pregunta que hace, o creo yo que a la que él se refiere, por supuesto, obedece a otras reglas, donde la cita precisa es fundamental. Pero la cita precisa no es incompatible con la capacidad de síntesis y de expresar en un lenguaje sencillo lo que la enorme cita dice. Bueno, eso es una recomendación. Vamos a terminar con el neoderecho, la creación de términos jurídicos. Ustedes me pueden citar muchísimos ejemplos y yo se los voy a agradecer si lo hacen, porque esto es un intercambio bilateral. Yo expongo mis reflexiones y me interesan mucho las de ustedes, por supuesto, muchísimo. El neoderecho. El neoderecho es lo que estamos viviendo. Cuando en la sentencia, cuando la sentencia de DirecTV, que para los juristas el dispositivo es inejecutable, se dicta una serie de argumentos y se dice, por ejemplo, que los niños y adolescentes venezolanos han sufrido un daño porque se desconectó DirecTV. Todos estamos afectados por esa desconexión, pero si tú dices que eso afectó a los niños, tú tienes que explicar las razones por las cuales los niños y los adolescentes fueron afectados. No hacerlo con una petición de principio y una máxima, una regla de autoridad, una declaración autoritaria. Cuando yo hablo de la palabra desacato, que se vacía de contenido, porque cuando aquí se dice que la Asamblea Nacional estaba incurriendo un desacato presente y futuro en el tiempo hacia adelante, en forma indefinida. Yo estoy vaciando de contenido la palabra desacato y le estoy dando un significado distinto al que traen los diccionarios. La palabra desacato es una creación de la neolengua jurídica. El hecho notorio comunicacional, definido por Calamandrei, el hecho notorio es aquel hecho que conoce la generalidad de las personas de cultura media en un lugar y espacio determinado. Eso es más o menos la definición. Bueno, esto tengo que citar la fuente, no recuerdo, pero eso lo leí yo en Calamandrei, en Couture, en el doctor Rangel Romberg. Ahí está la fuente, pero eso así resumido lo ha dicho un gentío. Yo lo estoy resumiendo con mis propias palabras. Ese es el hecho notorio comunicacional. Pero aquí alguien muy creativo, para dispensar de prueba,
Una serie de hechos lo empezaron a calificar de hecho notorio comunicacional. Y llamar, esto es notorio porque salió en los medios de comunicación. Pero eso no es siempre así. Porque puede ser que ese hecho notorio comunicacional, ahora que no hay prensa escrita, porque hay censura y la prensa escrita libre pues fue triturada. Entonces ese concepto en esta situación no tiene ninguna vigencia. ¿Cuál es el hecho notorio comunicacional? El que se conoce a través de las redes. Bueno, ¿y qué pasa con el que no tiene internet? ¿Cómo se aplica? Entonces esa es una noción que yo califiqué en un libro de fascista, creada por un magistrado muy creativo que contribuyó mucho a afianzar esta jurisprudencia con la que después nos sometieron a los venezolanos y sirvió para crear esta noción que yo califico como una noción que forma parte de lo que se llama el neoderecho. Bueno, ya me acaban de decir que tengo una hora hablando, voy a terminar, me excedí en el tiempo, les pido disculpas, pero esto es una materia inagotable. Me queda tinta en el tintero, será para otra oportunidad. Les pido que hagan sus preguntas, yo trataré de responder las que se puedan responder. Les agradezco mucho, les agradezco la presencia. Estoy viendo que hay 56 personas en la sesión, lo agradezco. A esta hora y con tantos problemas que tenemos de estar aquí asistiendo, pues yo lo agradezco mucho. Les pido disculpas si he sido vehemente, pero creo que lo mejor que podemos hacer es pensar que la forma, una manera de manifestar nuestra libertad y nuestra identidad y nuestra cultura es defendiendo nuestro idioma, que es la herramienta que tenemos que nos une y que tenemos para identificarnos. Muchas gracias. Una inquietud a la consideración del doctor. ¿El uso de frases o palabras de idiomas distintos al español es recomendable? Así como el abuso de las siglas, ¿usted está de acuerdo? Por favor, sus consideraciones respecto de estos dos temas. Bueno, sí, esas son preguntas que se le hacen mucho a la RAE en la cuenta de Twitter y una página web que yo recomiendo fundamental, que es la Fundeo, la Fundación para el Español Urgente, que es una página extraordinaria porque el que tenga esa pregunta se la puede hacer a ellos, que con un equipo de expertos la responden en 24 o 48 horas. Y yo les voy a decir rápidamente para responder la pregunta. Yo tuve un caso de un abocamiento en la sala de casación social, muy largo, un caso muy largo. Y yo le pedí por escrito a la sala que se desabocara, cosa que después hizo. Después se retractó, pero bueno, esa es otra historia. El hecho es que voy a lo lingüístico. Y para curarme en salud le hice la consulta a la Fundeo, porque inmediatamente la contraparte vino ignorante, esa palabra no existe. Yo le traje la consulta, sí se puede utilizar. Entonces, mi recomendación es utilicemos esos instrumentos tan eficientes que tenemos a la mano. Y ahí se hace mucho esa pregunta. Y voy a hablar sobre el flyer y el volante, porque ahorita tenemos que hacer muchos volantes o afiches para promover este tipo de eventos. Y la palabra en inglés flyer, que es la que todo el mundo está utilizando, sin embargo no la recomienda Fundeo, porque nosotros tenemos nuestra propia palabra, que es volante. Entonces, en los chats, mira, ¿tienes listo el flyer? Y digo, sí, el volante ya va a estar listo. Bueno, eso es arar en el desierto. ¿Por qué? Porque hay otro tema que lo trató Vargas Llosa, confinamiento. Confinamiento es una palabra que tiene un significado penal, una persona que está restringida su movilidad en un área específica, como Napoleón en Santa Elena, como Miguel de Unamuno que estuvo confinado a un espacio. Pero entonces ahora esa palabra con esa significación de derecho penal, hay un artículo de Vargas Llosa notable, yo lo he distribuido, lo tengo que buscar, que salió en La Nación de Argentina, que explica eso. Pero ¿qué va a pasar con la palabra confinamiento? Eso va a depender del hablante. Cuando el hablante comienza a usar al unísono una palabra que inicialmente no es la recomendada, la puede imponer. Lo que no puede imponer el hablante, eso en cuanto a los términos. Lo que no puede imponer el hablante es la violación de las reglas gramaticales
y de los modos de conjugación verbal. Eso no lo puede hacer el hablante, por mucho que lo haga. ¿Qué es lo que dice la gramática de la lengua? Bueno, que ellos, porque hay que ser un poco flexible en esto, ellos, cuando se habla de la pluralización del verbo haber, se adentraron en zonas de Andalucía, a ver cómo hablaban los andaluces. Eso está escrito en el tomo 1, creo que en la versión grande, que son 2 tomos muy gordos. Ahí está ese trabajo, o ese estudio, pues. Es un instrumento que a mí me gusta consultar, que a veces hay que consultarlo con una tacita de café en la mañana, porque es una lectura muy pesada, ¿no? Y ahí ellos se adentraron en el estudio de la pluralización del verbo haber y se encontraron con que hay muchas zonas en Andalucía que pluralizan el verbo haber. Y también se hace referencia a algunos casos, incluso venezolanos y de América Latina. Pero eso es excepcional y no es el lenguaje culto. La regla es que en la lengua culta, la lengua de los abogados, de los ingenieros, de los profesionales, esto no es recomendable. Y la otra pregunta era sobre las siglas. Ya dije eso, yo no puedo meter una sigla, por ejemplo, en una palabra, porque después no tengo cómo pronunciarla, como meter el arroba dentro de la palabra todos, para incluir a hombres y mujeres, el género femenino y masculino. Pero creo que con eso respondí. La siguiente pregunta, doctor Escobar. Dice, por favor, comente la diferencia o la similitud entre el castellano y el español. Le comento que por yo estar viviendo en Barcelona, Cataluña, España, aquí yo no hablo español, idioma de España, sino castellano, idioma de Castilla, es decir, otra comunidad autónoma. Aquí la lengua de la enseñanza, de la vida familiar y de los estudios a todo nivel es catalán. Esa pregunta es muy buena por lo siguiente. Me tengo que hacer referencia a mis estudios en la Escuela de Letras. No quiero pasar por pedante, pero me veo obligado a hacerlo. Hay una materia muy importante que se llama Español de América, que es parte de la lingüística, que es la materia, vamos, el departamento más difícil. Lingüística 1, lingüística 2, una cosa que se llama morfosintaxis, que es donde la mayoría se quedan, es como decir las obligaciones de lo que es las obligaciones para el derecho, es la morfosintaxis para los estudios de letras, lo que es el cálculo para los que estudian ingeniería. Entonces, la primera pregunta que le hacen a uno en Español de América, que es la 4ª materia del área de lingüística, ya es más teórica, poco más teórica, mucho más teórica, pero las otras son técnicas. Primero, ¿es español o es castellano? Y esa pregunta es para los españoles tiene más sentido que para los latinoamericanos, porque en América Latina las constituciones dicen el idioma oficial es el castellano. Alex Grigelmo dice, a mí no me importa, él es español, a mí no me importa castellano o español, yo la uso como sinónimo, que es mi caso. Ahora, en España es distinto, porque en España hay distintos dialectos regionales, como es el caso de Irma, que hablan el catalán, el gallego, el vasco, etc. Entonces España, por razones políticas, tiene distintos dialectos. Uno es el castellano, pero como país, como la unidad de España, para identificar la unidad de España a través del idioma, ellos lo llaman el español. Entonces, un catalán se puede comunicar con un castellano en español. Eso es lo que ellos, la forma como lo han interpretado. En nuestro país, Venezuela, y en América Latina, cuando se dice que el idioma oficial es el castellano, está bien dicho. Yo prefiero usar el español porque la tendencia de los lingüistas españoles, por esa razón, de tipo política, prefieren decir que es español. Pero repito, a nosotros los venezolanos es indiferente, es lo que yo pienso. Irma, y te mando un abrazo. Siguiente pregunta. Buenos días, muy interesante exposición. Esto lo hace Álvaro Castellanos. En Guatemala, la ley del organismo judicial establece, abre comillas, las palabras de la ley se entenderán de acuerdo al diccionario de la Academia Española en la sección correspondiente, salvo que el legislador las haya definido expresamente, cierra comillas. Existe una disposición legal similar en Venezuela. Esta norma deja entrever claramente la dominación
de la fuente formal en mi país, la legislación. Pues cabría también preguntarse cómo se entienden las palabras utilizadas por los jueces en las sentencias. Esa pregunta también es muy buena. A la interpretación literal, el significado de las palabras. Vamos a ver si aquí la tengo, ¿no? Eso está aquí. Bueno, este Código Civil como que... A la ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador. Claro, estas son las reglas de interpretación de la ley que está en el artículo 4 del Código Civil. Y como está profesores de la central, que yo agradezco aquí, está Taormina Capelo Paredes, mi pupila, que gran tributarista. Bueno, ya mencioné aquí estoy viendo varios. Por aquí recibí un mensaje del profesor Bello. Bueno, en la central yo les recomiendo que consigan, por favor, el Código Civil comentado, ese que dirigió José Meli Chorcine, que hizo la central con el Instituto de Derecho Privado, tiene un tomo especial referido al artículo 4. Ahí está todo. Está todo lo que se tiene que saber aquí sobre la interpretación literal de las palabras. La primera interpretación es la literal. Pero ¿qué es lo que dicen los técnicos de argumentación jurídica? Que me corrige Luis Melo, que es un experto, y Guillermo Gorrín, que es otro experto, que para yo llegar a definir el significado literal de la palabra, del sentido de la ley, tengo que pasar por un trabajo de interpretación jurídica. Siempre lo voy a tener que hacer. Ahora, por supuesto, la interpretación de las normas jurídicas, el primer paso es buscarle el sentido literal, donde ¿cómo te dice la regla? Donde en claro no fin interpretación, en la claridad no hay materia que interpretar, pero eso es una regla, una máxima superada, porque si hay que interpretar. ¿Y cómo interpreto? Buscándole el significado a las palabras. Supongamos esta ley del odio, ¿cómo la voy a interpretar? Con el significado, hablamos en mi exposición del significante del significado, que es clave estos elementos técnicos. Yo voy a interpretar las normas de la ley del odio de acuerdo con el significado del diccionario panhispánico de términos jurídicos o con la definición que traen la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia venezolana. ¿Cuál es el significado? Una ley que hable de traidor a la patria, y de fulano es traidor a la patria? ¿Cómo interpreta el término traidor a la patria? Entonces, va a depender de la relación que tengas tú entre el significante y el significado. ¿Y quién te da esa relación? El diccionario. Gracias por la pregunta. La siguiente. Dice, buenos días, excelente conferencia. Eder Solarte, árbitro de la Cámara. Quisiera su opinión sobre la utilización del lenguaje sencillo en las sentencias para mayor comprensión del justiciable, que es para quien conlleva los efectos de la sentencia. ¿Dicho lenguaje es utilizado o tiene tendencia fuerte, creo que en Perú o Argentina? Gracias. Bueno, fíjense, también muy buena pregunta. Lo mejor sería tomar, yo con todo respeto digo, que el lenguaje jurisprudencial es muy enrevesado. Incluso muchos recursos que uno ve por ahí tienen mucha repetición, que es una cosa que tenemos los abogados, repetir mucho. Entonces yo lo sufro cuando escribo, me gusta escribir, no tiene una tendencia a repetirse, pero que somos muy repetitivos, en primer lugar. En segundo lugar, no nos hemos despojado del estilo barroco. Entonces, yo he leído, a veces me pongo a leer sentencias colombianas muy bien escritas, sentencias españolas, pero donde están las mejores sentencias es la jurisprudencia francesa. Aunque no hablemos francés, bueno, habrá que hacer un esfuerzo. A veces hay que aprender algo de algunos idiomas, por lo menos los que hemos desarrollado vida académica. Pues, es indispensable tener nociones de inglés, francés e italiano, porque una vez
el doctor Meli Orsini, que fue mi tutor de mi tesis doctoral, me mandó a hacer el curso de italiano en el Instituto Venezolano Italiano de Cultura cuando estaba en Colina de Bellomonte, detrás de lo que es ahora Banesco. Y él me dijo que un advocato senza el italiano es como un giardino senza fiore. Yo dije, bueno, y además esto es una imposición del tutor. Se lo agradecí muchísimo y me puse a leer a Carneluti en italiano. Es importante leer sentencias italianas y sobre todo sentencias francesas. ¿Por qué? Porque si bien nosotros hemos recibido una gran influencia de la doctrina, y los procesalistas ni todo, pero los procesalistas, los administrativistas, los civilistas, de la cultura jurídica italiana, por una razón muy sencilla, esa se tradujo mucho por la editorial jurídica Europa América que fundó Santiago Sentís Melendo en Argentina. Entonces se tradujo, los clásicos italianos se traducían en América Latina muy rápidamente y las universidades disponíamos de esos libros y le llegábamos más a la cultura jurídica italiana y menos a la francesa, pese a que a la francesa tuvo una gran influencia aquí antes de hasta los años 50 más o menos. El doctor Luis Felipe Urbaneja, cuando cambia los estudios, el plan de estudios de los programas de Derecho Civil de la Universidad Central de Venezuela, es bajo inspiración de la jurisprudencia de los pensum de estudios franceses. La jurisprudencia de casación, el falso supuesto ideológico, una materia de mi mayor curiosidad intelectual, son influencias, traslados muy buenos de la jurisprudencia francesa a nuestro país. Entonces aquí había una cultura que apuntaba mucho a la cultura jurídica francesa. Yo me acuerdo como Jean Carbonnier, cuando yo estaba recién graduado, esa joya, El Derecho Flexible, que es un libro que yo sigo recomendando a todo el mundo para que lo lea. Ahora hay otro que tengo yo siempre por aquí, que se lo voy a recomendar. Que tengo por aquí el libro de Alain Soupiot, pero no lo consigo, lo tengo por aquí regado, un libro de un pupilo de Carbonnier, Alain Soupiot. Entonces uno ve la claridad expresiva de los franceses, de la jurisprudencia francesa, frases cortas. Entonces la jurisprudencia francesa tradicionalmente ha estado rebosante de doctrina de derecho sustantivo, más que la italiana. Y uno de los elementos que le da esa potencia a la jurisprudencia francesa es la capacidad de síntesis que tienen los franceses en su jurisprudencia. Por eso es que volvemos a la inquietud de Roger Farrell. Es posible ir nosotros en el arbitraje, por ejemplo, que eso se puede regular, hay mucha discusión. Podríamos hacer un foro sobre eso, pero es un tema importantísimo. Si yo puedo renunciar o no al recurso de nulidad contractualmente. Yo podría regular un poco a lo que algunos dicen, podemos eliminar la motivación, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Yo confieso, mi posición es que en este estado actual no es posible o no recomiendo pensar en eso en este momento. Otras que piensan distinto, podríamos conversarlo, pero lo que sí es importante es que la jurisprudencia arbitral puede ser marcar la pauta en la dirección de que hay que ir, y eso va a depender mucho de los litigantes en el arbitraje. Porque si en el laudo arbitral el juez o el panel arbitral tiene que decidir sobre la base de unos escritos larguísimos de 100 páginas, que yo no le encuentro sentido a eso, unos escritos interminables, repetitivos. Entonces, si el laudo arbitral, y viene una cosa que se llama los términos de referencia, que tienen que ser una cosa muy precisa, pero a veces la propia inseguridad de nuestra cultura cree que entre más enrevesado sea el término de referencia y más enrevesado y más alegato yo haga, estoy en mejor posición, pero eso se va a trasladar después en la decisión que se va a tomar. Entonces, eso va a depender mucho de los árbitros y del trabajo de las contrapartes en el conflicto arbitral. Entonces, la recomendación es, vamos a ceñirnos a este manual. Libro de estilo de la justicia que se puede comprar en el Amazon de los Estados Unidos, llega aquí en pocos días y no es costoso. Es un libro que hay que tener. Ahí está el libro de estilo de Garrigues, el libro de estilo del Nacional, yo lo recomiendo porque hay muchas cosas que se pueden usar de ahí, que nos lleven poco a poco a utilizar un lenguaje más preciso, menos enrevesado,
que si vamos a probar un hecho determinado, tenemos una prueba, con esa prueba lo pruebo, con una determinada prueba puedo fijar ese hecho, bueno, porque tengo que probarlo de 3 o 4 maneras adicionales. Entonces, el análisis probatorio es una cosa que debe ser revisada aquí. O sea, hay que analizar cuántas pruebas hay, hasta las inútiles. Bueno, yo no sé, yo voy a cumplir 70 años. Yo defendí esa regla cuando tenía 40 años, pero ahora yo tengo mis dudas de que lo hemos hecho bien. No se puede diseñar un esquema argumentativo más sofisticado que nos permite a nosotros hacer la tarea de valoración probatoria bien hecha, blindada, sin tener que transcribir todos los dichos de los testigos, cuantas pruebas, una cosa mucho más moderna. Pregunto yo no me atrevo a decir eso porque ya estoy haciendo una afirmación más peligrosa, porque estoy entrando en un tema de que está es muy sólido, que se ha arraigado mucho en la cultura jurídica forense venezolana. Entonces, pero podemos romper eso. Bueno, si quieres lograr lo posible, pide lo imposible. Era uno de los eslogans del mayo de 1968. Y un eslogan que también es una cosa que se decía en la Guerra Civil Española. Por ahí deben ir los tiros. Es un esfuerzo mancomunado, un esfuerzo incluso de los litigantes también, ¿no? Y como el arbitraje es contractual, ¿por qué no definimos eso de entrada? ¿Cuál va a ser? Cuando aquí pusieron el escrito de 3 páginas para los recursos de casación laboral, que eran 3 páginas por los lados, aquí, bueno, se pagó el grito en el cielo. Después, y yo que viví muy activamente y escribí hasta un libro sobre esa época de esplendor de la casación venezolana, que fue la primera etapa de la casación laboral, que fue muy buena. Yo me di cuenta que con esas 3 páginas, que eran 6 páginas por los 2 lados, era suficiente, porque lo determinante era la audiencia oral. Entonces, en un juicio oral, donde el peso de la oralidad es muy determinante, como lo fue en esa etapa de la casación laboral, el escrito breve y preciso es mucho más útil. Mira, Duque Sánchez decía en sus clases, sea breve y preciso, porque los escritos breves y precisos son el manjar predilecto de los jueces. Con eso respondo, con la cita de Duque Sánchez. La última pregunta, doctor Escobar. ¿La manipulación de los significados no es parte de ese dilema amigo-enemigo que caracteriza la actuación política? Excelente pregunta. La manipulación del lenguaje. Mira, yo no sé si me puedo parar un momentico, porque uno de los libros, aquí está, aquí lo tengo. La manipulación del lenguaje. Qué buena pregunta. Van a creer que yo estoy en combinación con el que la hizo, porque esta pregunta se me había ido. Excelente. ¿Quién la hizo? Para agradecérselo. Luis Melo. Ah, bueno, imagínate, Luis, mi gran amigo, mi hermano. Este libro que está aquí, El arte de tener la razón, de Arthur Schopenhauer, y de un artículo que yo bajé del internet, La política del lenguaje inglés, de George Orwell. Fíjense, la manipulación del lenguaje es muy interesante, porque Hitler, el nefasto Hitler, y su ministro de propaganda, Goebbels, uno de los episodios más negros de la humanidad, decían que es más fácil imponer una gran mentira que una verdad. La mentira entre más grande es como que es más verosímil. Y algo parecido dice Arthur Schopenhauer en esta joya que se llama El arte de tener la razón, expuesto en 38 estratagemas. Aquí está resumido todas las teorías de la argumentación jurídica en un lenguaje muy sencillo, muy llano y muy útil, y escrito por esta autoridad que es Arthur Schopenhauer. La manipulación del lenguaje, yo puedo convertir un texto donde se me está criticando a mí alguna conducta por algo que yo he hecho o he dicho, puedo convertir un texto crítico, hacer creer que ese texto fue escrito para probar lo que yo dije, para felicitarme o para calificar de acertado lo que el texto califica de desacertado. Entonces, la manipulación del lenguaje es una de las
reglas o de los recursos más manidos por las dictaduras y por la jurisprudencia que utiliza argumentos desdoblados como la falacia de ignorancio elenchi, que se trata de sacar de foco el tema que tienen que decidir, tergiversan el centro de la materia a decidir para manipularla y extraer de ahí mentiras. Entonces, también Schopenhauer dice, a veces las mentiras suelen ser derrotadas ante las verdades, suelen ser derrotadas ante las mentiras. Entonces, sí, Luis, la manipulación del lenguaje es algo que vivimos aquí de manera cotidiana. En los países con poca democracia o sin democracia, con dictaduras, la manipulación del lenguaje es moneda de cuenta diaria. Muchísimas gracias por sus respuestas, doctor Escobar. Quería compartir con nuestros participantes el día de hoy nuestras redes sociales, de forma que nos acompañen en los próximos eventos que tenemos. Es @Cámara de Caracas en Twitter e Instagram. Muchísimas gracias a todos. Les doy la palabra entonces a la doctora Diana Trías. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, ciertamente.